Si últimamente te despiertas cansado, te cuesta concentrarte, necesitas café para funcionar y sientes que cada vez tienes menos energía, probablemente el problema no sea falta de disciplina y tampoco falta de sueño. Porque hoy hay personas durmiendo 8 horas, incluso más, y aún así están viviendo completamente agotadas. Y después de años viendo personas funcionar bajo estrés extremo, entendí algo importante. El cansancio moderno tiene mucho más que ver con cómo dormimos que con cuántas horas dormimos. Porque el cuerpo humano no evolucionó para vivir como vivimos hoy. No evolucionó para despertarse viendo TikToks, pasar todo el día encerrado, recibir estímulos constantes, tomar cafeína como combustible, ni dormir con el cerebro hiperactivo o a medianoche. Y poco a poco empezamos a normalizar síntomas que en realidad son señales de agotamiento biológico. Despertarse cansado, necesitar café para funcionar, no poder concentrarte, sentir drenado aunque no hiciste mucho. La mayoría piensa, me falta motivación, pero muchas veces el problema no es psicológico, es fisiológico. Mientras más aprendo sobre sueño, energía y neurociencia, más me convenzo de algo. Hay personas intentando arreglar con disciplina lo que en realidad está destruido por agotamiento, porque un cerebro cansado literalmente funciona diferente. Y en este video quiero explicarte algo que probablemente nadie te enseñó. ¿Por qué puedes dormir muchas horas y aún así sentirte agotado? ¿Qué está destruyendo realmente tu energía? Y a las pocas cosas que sí hacen una diferencia enorme cuando entiendes cómo funciona el cerebro humano. Porque honestamente, entender esto cambió completamente mi forma de ver productividad, la salud y el rendimiento humano. Y probablemente también cambie la tuya. Primero, hay que entender algo importante. Dormir no es lo mismo que recuperarse, y eso cambia todo. Porque mucha gente cree que el cuerpo funciona como una batería simple. Duermes 8 horas, te recargas y fin. Pero no funciona así. Tu energía depende de muchísimas cosas, como la luz, el movimiento, hormonas, estrés, dopamina, temperatura y una de las cosas más importantes de todas, que es algo de lo que casi nadie habla, es tu reloj biológico. Tu cerebro tiene literalmente un sistema interno que regula cuando debes sentirte alerta y cuando debes sentirte con sueño. Y ese sistema depende principalmente de una cosa, la luz. Durante millones de años el cerebro humano aprendió algo muy simple. La luz solar es igual a un momento para despertar y la oscuridad es igual a un momento para descansar. Ese patrón regulaba el cortisol, la melatonina, energía, temperatura corporal, atención, hambre, incluso el estado de ánimo. El problema es que hoy vivimos completamente desconectados de eso, y aquí es donde empieza la gran parte del cansancio moderno, porque muchas personas pasan más tiempo viendo pantallas que la luz solar real, y esto afecta muchísimo más de lo que creemos. Por ejemplo, cuando recibe luz solar temprano en la mañana, especialmente durante la primera hora después de despertar, ocurre algo importantísimo. Tu cerebro sincroniza el reloj biológico, le dice a tu cuerpo, ya empezó el día, y eso ayuda a regularnos. Regula la energía, la tensión, el cortisol saludable y producción de melatonina por la noche. O sea que la forma en cómo empiezas tu mañana afecta directamente cómo dormirás en la noche. Y esto está muy respaldado por evidencia en neurociencia y cronobiología. Pero piensa cómo vive la mayoría de las personas. Se despiertan, miran el celular inmediatamente y pasan casi todo el día bajo luz artificial. El cerebro nunca recibe una señal clara. Y luego en la noche hacemos algo todavía peor. Pantallas brillantes a centímetros de la cara. Con Netflix, TikTok, luz LED, estimulación constante. Literalmente le estamos diciendo al cerebro todavía es de día. Y después nos preguntamos por qué no descansamos bien. Ahora que viene algo todavía más interesante. Muchos creen que la energía viene del descanso. Pero parte de la energía también depende de qué tan bien el cerebro pueda generar estados de alerta naturales. Aquí entra algo importantísimo, la dopamina. La dopamina no es solamente la hormona de placer, en realidad está muchísimo más relacionada con motivación, impulso, energía, atención, movimiento. Cuando tus niveles dopaminérgicos están alterados, todo se siente más pesado. Y el problema es que hoy vivimos completamente sobreestimulados. Redes sociales, notificaciones, videos cortos, contenido constante. El cerebro moderno recibe cantidades absurdas de estimulación que nunca existieron antes. Y esto genera un problema. Tu cerebro se acostumbra a niveles altísimos de recompensa. Entonces, las cosas normales empiezan a sentirse aburridas. Trabajar cuesta más, concentrarse cuesta más, leer también cuesta más. Y muchas personas interpretan esto como soy flojo, pero muchas veces no es flojera, es fatiga mental y sobreestimulación. Y esto conecta con algo que probablemente tú también has sentido. Hay días donde ni siquiera hiciste tanto físicamente, pero terminas agotado. Porque el cansancio no siempre es muscular. Muchas veces es neurológico. Tu atención consume energía. Cambiar constantemente de estímulo consume también energía. Y hoy vivimos haciendo esto todo el día. Ahora, hay otra pieza enorme en todo esto, la cafeína. Aquí probablemente mucha gente no va a querer escuchar esto,
porque honestamente gran parte del mundo moderno está funcionando químicamente estimulado. No energizado, estimulado. Y hay una diferencia enorme. La cafeína no elimina el cansancio como tú creías. Solo bloquea temporalmente la señal que le dice a tu cuerpo que está cansado. Para entender esto hay que hablar de una molécula llamada adenosina. Mientras estás despierto, tu cerebro acumula adenosina. Y mientras más adenosina acumulas, más presión de sueño sientes. La cafeína básicamente bloquea esos receptores, entonces no sientes el cansancio igual, pero el cansancio sigue ahí. Y aquí viene el problema. La cafeína tiene una vida media bastante larga. Dependiendo de la persona, una parte importante puede seguir en tu cuerpo incluso 8 a 10 horas después. Entonces mucha gente toma café en la tarde, duerme aparentemente normal, pero destruye la profundidad y la calidad del sueño sin darse cuenta. Y al día siguiente se siente cansada otra vez. Entonces necesita más cafeína y se crea un círculo vicioso. Más cansancio, más estimulación, peor descanso, más dependencia. Y creo que muchísimas personas llevan años atrapadas ahí. Ahora, quiero decirte algo importante. No creo que el objetivo sea vivir obsesionados con optimizar cada detalle. No necesitas convertirte en un monje de productividad, pero sí creo que entender tu biología cambia muchísimo tu vida. Porque cuando recuperas energía real, todo mejora. Tu enfoque mejora, tu humor, tu paciencia, tu disciplina. Y esto es algo que aprendí viendo personas agotadas durante años en ambientes extremadamente demandantes. El cansancio cambia quién eres, literalmente. Cuando alguien está agotado, piensa peor, regula peor emociones, toma peores decisiones, procrastina más y necesita más estímulos para sentirse bien. Por eso me parece peligroso cuando Internet reduce todo a solo necesitas más disciplina. Porque no siempre es cierto. Hay personas intentando exigirse más cuando su sistema nervioso ya está completamente saturado. Y aquí es donde creo que realmente empieza el cambio. No en motivarte más, sino en dejar de destruir constantemente tu energía. Y honestamente las cosas más importantes suelen ser absurdamente simples. Por ejemplo, salir al sol por la mañana puede sonar bastante básico, pero probablemente es una de las intervenciones más poderosas y más infravaloradas para energía y sueño. Moverte todos los días también cambia muchísimo. El cuerpo humano necesita movimiento para regular la energía correctamente. Y esto es interesante porque mucha gente espera tener energía para empezar a moverse, cuando muchas veces el movimiento genera energía. Otra cosa enorme, reducir estimulación constante. Y no me refiero a desaparecer del mundo. Me refiero a dejar pequeños espacios donde tu cerebro realmente pueda descansar. Sin videos, sin notificaciones, sin ruido constante. Porque el cerebro humano necesita momentos de recuperación mental. Y creo que una de las cosas más tristes del mundo moderno es que mucha gente olvidó cómo se siente tener claridad mental real. Esa sensación de despertarte ligero, presente, con energía natural, sin necesitar 3 cafés para sentirte humano. Y quizá por esto este tema me importa tanto, porque durante mucho tiempo yo también pensé que estar agotado era algo normal, que así funcionábamos los adultos, que sentirse drenado era simplemente parte de la vida moderna, pero no lo es. Tu cuerpo no está diseñado para vivir permanentemente cansado. Y aunque nunca vamos a controlarlo todo, sí podemos dejar de pelear constantemente contra nuestra propia biología, porque al final la energía no solamente cambia cuánto haces, cambia cómo experimentas tu vida. Y honestamente creo que mucha gente no necesita convertirse en una mejor versión de sí misma. Primero necesita dejar de vivir agotada, porque quizás el problema nunca fue que fueras flojo. Quizá llevas años intentando funcionar con un cerebro exhausto. Si este video te ayudó a entender un poco mejor lo que está pasando con tu energía, suscríbete, porque en este canal vamos a hablar mucho sobre sueño, enfoque, dopamina, rendimiento humano, salud mental y cómo recuperar el control sobre tu cerebro y tu vida en un mundo diseñado para agotarte constantemente. Y honestamente creo que entender cómo funciona tu mente puede cambiar completamente la forma en que vives.